En cuanto a tema de los libros, ¿vale? Tengo por aquí nota de que has firmado, por ejemplo, la edición española de Ultimate Sniper, que junto al mayor John Plaster. Sí, con John. Exacto. ¿Cómo nació esa colaboración y qué aportaste tú a esa edición en castellano? A ver, el tema, yo en aquella época estaba ahí, yo vivía en Estados Unidos. Entonces, yo tenía trabajos por aquí, estaba todo el día cogiendo excedencias y historias porque al fin y al cabo en España no había instrucción. Y bueno, en Europa no había mucha instrucción de francotiradores. Entonces yo estaba en Estados Unidos. Y uno de las mejores escuelas de francotiradores que había era Gunsight, que era donde sacaban el título de instructor un montón de unidades de policía, FBI, el HRT, un montón de gente. Entonces, a través de contactos en España y tal, conseguí que me sponsorizaran en el ejército, porque allí solo admiten a oficiales, o sea, gente en activo, en aquella época. Y entonces contacté con ellos y contacté con el que había escrito el libro en inglés, con John. Y entonces dije, mira, John, yo es que quiero hacer unos cursos de instructor. Y me dijo, vale. Entonces, ¿qué ocurre? Yo me había empapado su libro en inglés, me lo había empapado de lado a lado. Pero claro, era el principio de la balística por ordenador. Es decir, antes de eso era un papelito, disparabas a 100, apuntabas, disparabas a 200, apuntabas, disparabas a 300, apuntabas. Te estoy hablando del año 90. Entonces, claro, eso a mí no me valía. O sea, le valía a los tiradores de aquella época, pero a mí ya no me valía. Eso yo ya no estaba en eso. Entonces, claro, yo llegué allí y le dije, oye, John, mira, el libro tuyo es una maravilla, pero tiene unos agujeros, la balística está toda mal, o sea, esto está totalmente obsoleto, esto no es así. Había un montón de cosas que no estaban bien. Y entonces la primera semana me miraba raro y como estuve casi un mes con él, estuve 3 semanas y pico con él, me dijo, mira, Eduardo, yo estoy ahora escribiendo otros libros, porque ese libro ya había publicado él como 4 o 5 años antes, y él estaba escribiendo, él estuvo en el SOC en Camboya, estuvo metido haciendo ataques de esto con la inteligencia en Camboya, metido en Max Shock, ¿te acuerdas lo de la calavera con el? Hostia, sí, Cry Havoc. Pues él era uno de esos. Entonces, él no era francotirador. Ostras. Él se hizo francotirador después. O sea, él, cuando estaba en el ejército, cuando estaba en el ejército no, cuando él empezaba en el ejército, él pasó a las unidades especiales, digamos, de guerra sucia, de las Black Ops. Entonces, él fue cuando todo francotirador. Entonces, él me dijo, mira, yo estoy escribiendo ya los libros de estas cosas, de las operaciones clandestinas del MAXOC en Camboya, tal, yo no tengo tiempo de eso. Y yo le dije, bueno, pues si quieres lo hago yo. Y lo hago en español, porque no hay ningún manual en español. Y me dijo, vale. Entonces yo reescribí el libro entero, lo traduje al español, le añadí toda la balística, le cambié un montón de cosas, porque si te paras a mirar el libro hay un montón de cosas que lo dice lo mismo. Pero un montón. Y entonces, pues de ahí nació. Y lo que pasa es que luego le gustó, y entonces como le gustó, hizo una nueva edición. La época de la Primera Guerra de Golfo. Entonces, de la Segunda Guerra de Golfo. Y él sacó una edición nueva y tal, pero desde el 90 hasta el 95, ¿no? Primero fue el suyo, luego el español, conmigo, y luego el suyo, la edición nueva. Pero bien, amigos para toda la vida. Luego hemos hecho otras muchas cosas juntos. Y ya, pues ahora le veo solo el Self Show cuando va, porque a veces ni va. Y ya, pues como todo en la vida, nos hacemos mayores. Claro. Entonces, pero lo pasé como un enano, porque es un pedazo de soldado y un pedazo de amigo. Y allí en Gunsight estaba como en mi casa, en la época de Jeff Cooper, porque esa es otra. En aquella época fue cuando me hice amigo de Jeff Cooper, que luego Jeff Cooper vino a España, a mi casa, y en fin, por lo que es la vida. Vas haciendo amigos y vas evolucionando como persona, como tirador y tal.
Y de ahí vino el tema. El tema vino de que no había un manual en español. Y entonces yo le dije, pero reescríbelo tú. Y me dijo, no, yo no. Si quieres, hazlo tú. Cambia todo lo que dices que está mal y añade lo que consideras que hay que añadir y lo hacemos juntos. Y dije, pues vale. Y ahí vino el manual. De ahí nació el Ultimate Sniper en español. Oye, pues maravilloso que haya estado, que se haya enrollado, digamos, ¿no? Que haya estado abierto inclusive a recibir también cambios, no solamente la traducción como tal, sino también los cambios, ¿no? Aportaciones nuevas, ¿no? Por tu parte, que... Sí, es que él, claro, es que le pasa, es que somos todos iguales, en el fondo. Cuando llega alguien que tiene 15 años menos que tú y te dice, coño, es que esto está mal. Y dice él, ¿cómo que está mal? Pues sí, está mal. Mira. Exacto. Entonces, claro, en aquella época no teníamos portátiles, ni móviles. Era, ¿sabes? Era un ordenador. Entonces, Sí. te metías, en aquella época teníamos el JVM. Entonces te metes en el JVM y empiezas a meterle datos. Y él dice, ¿y eso qué es? Y empiezas a meter datos ahí, pum, pum, y entonces le sacas una tabla nueva. Y entonces te vas al campo de tiro, te pones a 1000 metros y se da cuenta que en vez de quedarse 1000 arriba o 1000 abajo, estás casi ahí. Y dice, ahí va. Estás un clic fuera, 2 clics fuera, y dice, coño. No, y en aquella época no teníamos forma de medir la velocidad, porque el Crony era, era lo que era. Y encima la mitad si lo usabas mucho, estaban todo el día agujereados, porque siempre llegaba alguien que le metía un tiro a Crony. Entonces, eso, yo no sé cuántos Cronis he matado, yo creo que he matado 2 Cronis, uno mío y otro de una persona que lo dejó, un día en un campo de tiro. Oye, me dejas que pega un tiro en tu Crony, ¿qué tal? ¡Pum! A tomar por culo el Crony. Adiós. Y me cargué su Crony y le tuve que comprar otro, obviamente. Entonces, en aquella época teníamos un conocimiento muy relativo de lo que era el coeficiente balístico, de lo que eran las velocidades, de cómo cambiaban con la temperatura. Todo eso lo hemos ido aprendiendo. Entonces, cuando él vio que era verdad y que todas aquellas tablas estaban mal, pues lo mismo que pasó con el primer manual del Ejército de Tierra en España. En aquella época estaba Felipe Berrocal, el coronel Berrocal, con los del equipo de tiro militar, que también, como mi hermano mayor, básicamente, es de gente muy abierta de mente que se dedicaban al tiro militar, pero también trabajaban con los francotiradores. Pues en aquella época no había una cosa clara de qué era los francotiradores. Y me decían, oye, cuando vengas a América, vente y nos explicas. Y entonces yo iba a los cursos ahí en Toledo, en la Legión, donde fuera, y les contaba lo que aprendía en Estados Unidos. Y esa balística que había en los manuales era una balística que se había pasado otro y tal, porque, claro, era muy complicado hacer una balística que no estuviera relacionada a la temperatura, a la velocidad, a todas las cosas que ahora sabemos, pero que en aquella época no sabíamos. Entonces, intuíamos que algo faltaba. Intuíamos que algo estaba mal, porque hoy le doy y mañana voy y no le doy. Entonces decías, a ver, ¿por qué? Y ahí era donde rascábamos para aprender el por qué. El por qué. Y eso, claro, primero eran 600 metros, luego 700, luego 1000, luego 1200, y hemos ido empujando el límite y pasándolos cada vez más putas, porque cuanto más empujas, más difícil es. Claro. Pero bueno, y eso era un poco el tema, y de ahí nació de la necesidad, porque la gente no es consciente de lo que significa escribir un libro. O sea, la paliza a trabajar que es un libro, para nada, porque el que se piense que ganas dinero está equivocado completamente. O sea, es una pérdida de tiempo y dinero espectacular. O sea, sí. Eso me lo han dicho muchos, eso, que el tema de los libros que... Y fíjate tú que en mis libros han sido de los más vendidos, no tan vendidos como la versión americana, pero se vendieron 17.000 y pico libros. Hasta que cerró Paga de Impress, ¿sabes? O sea que son un montón de libros. Pero un montón de libros. Pero yo de ahí no ganaba nada. Porque yo, cuando le vas a Paga de Impress y le dices, necesitamos un manual en español, dicen lo mismo que decían los fabricantes de fusiles. Pero ¿y eso quién lo va a ver? ¿Eso quién lo va a comprar? Y digo, hombre, por los francotiradores españoles, dice, ¿cuántos hay? Claro. La oferta y la demanda, ¿no? El tema de la oferta y la demanda. Claro, dice, es que esto, publicar un libro así, que tiene unos costes de 8 o 10 mil dólares, no vale la pena. Yo digo, bueno, pues ya está, no me paguéis nada. Hacer el libro no me paguéis nada. Y dijeron, pues vale. Entonces, básicamente
básicamente yo cobré mis gastos de hacer el libro y no cobré un duro más nunca del libro. Entonces, por eso te digo que la gente no es consciente de lo que se hace por los demás. Porque en el fondo ese libro es justo para que los demás... ¿no? Dime, Claro. para que los demás pongan un manual. Claro. Sí. Sí, de hecho, esa era, mi siguiente pregunta era precisamente relativa a tu libro, porque después de todo esto con el mayor John Plaster, vino ya tu libro, el de Paladín, ¿no? Que es el 100, ¿no? 100 Sniper Exercise. Claro, pero es lo mismo. Sí. Un día, es que, vamos a decir, todo el mundo me llamaba, oye, Eduardo, ¿qué hago para entrenar historiadores? Me llamaban de Hispanoamérica, de todos los lados, de Argentina, de Chile, de Europa, de Estados Unidos, porque tengo mucha relación con unidades americanas. Esto he estado muchos años en Estados Unidos. Me llamaban, oye, ¿qué hago para entrenar investigadores para tal cosa? ¿O qué hago para tal? Y de repente un día me paro a pensar y yo tengo los logbooks de todo el tiro, que tengo una caja llena de logbooks, o sea, entera. Y de repente me quedé pensando y digo, pero si es que aquí está todo, ¿sabes? De todos los ejercicios que yo he hecho durante un montón de años, porque yo lo guardo todo. Cuando no tengo sitio, compro una casa más grande. Yo no tiro un blanco ni tiro un logbook. Lo que hago es más. ¿Qué ocurre? Que dije, coño, voy a estandarizarlo de alguna forma para que más o menos pueda comparar naranjas con naranjas y hacerlo para que la gente tenga un manual de referencia de cómo entender a la gente. Y entonces de ahí vino el tema. De ahí vino el tema y lo mismo un exitazo porque no había ese manual. Ese manual no existía. No existía. Claro. De hecho, ya te digo, la pena es que no tengo tiempo. Ahora estoy mega liado, pero tengo un mogollón más de información y debería hacer un 200. Pero que no tengo, en fin. Claro. Eso, Bueno, yo, por ejemplo, tu libro lo estuve buscando para ver si podía comprarlo antes de conseguir la entrevista contigo y no lo encontré. O sea, ¿Sabes cuánto llegaron a pagar? Bueno, ¿cuánto han llegado a pagar por el Ultimate Sniper en español firmado? $3,000. $3,000. En eBay. A mí me parece ofensivo. Si me llama esa persona que va a pagar $3,000, le regalo el que le di a mi madre, que cuando murió mi madre lo recuperé, le quito la hoja de la dedicatoria y se lo doy. Digo, ¿pero cómo vas a pagar $3,000 por un libro mío? Estamos locos. Pero esto es muy poco. Pero dice mucho de la calidad de la información que hay en el libro, ¿eh? O sea... No, de que la gente lo necesita y como lo busca, la ley de la oferta y la demanda. Entonces, el precio va subiendo. Obviamente llega un momento que la gente, como no lo encuentra en ningún sitio, pues que cae la demanda, porque no, la gente sabe que no hay. Que por cierto, que hay unos cuantos, que cuando hice la mudanza de mi casa, aparecieron unos cuantos libros, que yo no sabía ni que estaban. Están metidos en cajas y hay unos cuantos, que por cierto los tiene Armedia Meco. O sea que se los digo, yo no puedo andar con ventas, envíos y historias. Entonces se los dejé. Y ya te digo, hay unos cuantos. Creo que son 20. Yo estuve buscando y lo conseguí en Amazon y creo que no sé si era de segunda mano, pero lo conseguí en Amazon por 429 euros. Sí, o dólares, me lo creo. No me acuerdo. Me lo creo. Bueno, pues por la mitad tienes uno nuevo en Meco y te lo gimo. Mira, les contactaré. Te lo firmo, encantado de la vida. Cuando nos encontremos te lo dedico. Ostras, ya para que se acaben, porque cuando se acabe, se acabó. Claro. Fíjate tú que tengo el PDF para imprimirlo. Si alguien quisiera, podríamos imprimir, pero es que intenté hacerlo con Amazon y me volvieron loco. Sí, por los requisitos, requerimientos y todo esto, ¿no? Tenía que hacer una declaración de impuestos de cada país. Digo, pero vamos a ver. ¿Estáis locos? Pero tú te piensas que yo no voy a ganar nada en realidad, porque lo único que quiero es que ese libro esté disponible, que la gente no pague $500 por él, que es lo que a mí... Ese libro tiene que costar $100 o $200, no puede costar. Si cuesta más de esos, no es lo que tienes que pagar por ese libro. Bueno, pues, para evitar eso, digo, bueno, voy a publicarlo otra vez y que vuelva a un precio normal, es decir, $100, si lo compras nuevo, y si es la edición antigua, pues lole, ya está. Se acabó.
pero es que me volvieron loco. Mm. Y fíjate, te digo que tengo el PDF con la portada en PDF para publicar, imprenta, en offset, como lo hacía Paladin Press. Y la matriz, digamos, ¿no? Y sí, la de offset, que sale la portada por un sitio, el libro entero por otro y ya está. Pero no tengo tiempo. Complicado. Tengo que pelearme con esta gente, te digo que sí. Si llegara una editorial que dijera, Eduardo, yo me encargo de eso, pues yo encantado, lo hablaba con ellos, porque yo lo que quiero es que haya libros en el mercado. Claro, sí, que la información llegue, ¿no? También. Claro, de vez en cuando alguien me llama y me dice, oye, Eduardo, mira, que quiero que des una conferencia y queremos que traigas tantos libros. Y digo, pues no los tengo estos. Y hasta que se acabaron. Y cuando se acabaron, pues se acabó. Pero claro, ahora encontró 20. O sea que alguno allí los tiene en meco. Pero eso es lo único que pasaba. De repente hacías una conferencia o un algo y ibas allí y había pues 20, 25 libros y los firmabas, se los dedicabas a la gente y ya estaba. Pero lo que había. A mí me gustaría que la gente pudiera comprarlo en Amazon o pudiera comprarlo en algún sitio así, pero es que es complicado. La gente piensa que es fácil. Quieren que reedites el libro. Digo, pero vamos, pero ¿cómo que lo voy a reeditar? Que está print ready, o sea, con un ISBN, o sea, el mismo libro que había en Paladin Press, el mismo. Y me dicen que no. Digo, pues, ¿quieres al carajo? Yo no tengo tiempo de esto.